Pues ahora sí pasamos a las preguntas. Acá. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Muy buenos días a todos y a todas. Juan Hernández de Hierro Basta, Tabasco hoy, Campeche hoy y Quintana Roo hoy, de Grupo Cantón. Sí me gustaría de los dos temas, en este caso primero del aeropuerto y después de lo que es la recuperación arqueológica. Por un lado, ¿qué representa para ustedes el hecho que este aeropuerto que fue atacado, y creo que fue una de las obras a las que más se les interpuso denuncias, amparos, todo tipo de acciones precisamente para frenarlo, que hoy, bueno, 2 años con todos y los altibajos, pero los altibajos derivados de otras situaciones, está empezando a rendir frutos. Realmente ustedes ya cuando piensan que ya esté o sea, ya al 100% ya bien conectado ya todo, precisamente para que se demuestre realmente la visión de largo plazo que se tuvo sobre esta obra y que, bueno, de alguna manera también demostrar que lo que iba a ser lo que se iba a hacer en Texcoco, pues que realmente iba a ser una obra que tarde o temprano iba pues a terminar por hundirse. Y en el caso de lo que es la recuperación de piezas arqueológicas, ¿qué países ustedes han visto que han tenido mayor recepción, que realmente han querido cooperar? Porque pues ahí veíamos el caso de España, en donde pues sí había ciertas resistencias, pero vaya, no es en general, pero sí que sí ha habido esa recepción de recuperar y de devolver parte de lo que saquearon de aquí de México. Sería esa mi primera pregunta. Sí. General, ¿quiere platicar hacia adelante todos los planes? Sí. Sí, muchas gracias, con su permiso nuevamente. La Secretaría de la Defensa Nacional tuvo esa responsabilidad de habérsele asignado el proyecto primero para que se construyera el Felipe Ángeles en 2 años con 5 meses. Es un estudio de caso. Difícilmente en el mundo tenemos un antecedente en el que un aeropuerto se haya construido en ese tiempo y con ese presupuesto que fue de 75,000 millones de pesos. 19,000 promedio para la ciudad militar para demoler y construir nuevamente la base aérea, instalaciones militares y los museos con los que actualmente contamos, y 56,000 millones de pesos promedio para el aeropuerto. El Programa Maestro de Desarrollo, que es un documento mandatorio ante la Agencia Federal de Aviación Civil para que opere un aeropuerto, establece que en el año 2032 vamos a llegar a los 20 millones de pasajeros, con la evolución que ustedes vieron hace un momento. Consideramos que si mantenemos ese nivel de incremento en pasajeros y de carga, esto va a ocurrir 3 años antes quizá, es decir, en el año 2028-2029, especialmente con el apoyo de la señora presidenta, estaremos desdoblando la terminal como un espejo para pasar de 20 a 40 millones de pasajeros. Este es un proyecto estratégico que está planeado hasta el año 2050, en donde estamos considerando que podríamos llegar a transportar por ese polígono aeroportuario hasta 100 millones de pasajeros. Si ahorita somos el 8º aeropuerto de los 80 que existen en el país, perdón, el 6º de los 80 que existen, seguramente en el mediano plazo estaremos ocupando el 3er lugar y en el largo plazo será el principal aeropuerto en el Valle de México y del sistema aeroportuario mexicano y de América Latina. Lo importante aquí es que sigue creciendo el número de pasajeros, siguen creciendo las rutas nacionales e internacionales de diversas aerolíneas, es el principal aeropuerto de carga ya en el país y como se planeó, en el 2024 ya no requiere presupuesto del presupuesto de la Federación para poderse mantener y operar, sino que ya es no solamente sustentable, sino que además tiene ingresos adicionales. Entonces, todos aquellos que apostaban a lo contrario, pues esta es la mejor demostración de que fue lo mejor que se pudo haber hecho. Con el adicional, y además qué bueno que lo pones así, el aeropuerto de Texcoco, o el que llamaban
el internacional de la Ciudad de México, que ni en la Ciudad de México iba a estar, se hubiera hundido, tal cual, en términos económicos y en términos físicos, porque es una zona de hundimientos. Y hoy tenemos el Parque Ecológico del Valle de Texcoco, del lago de Texcoco, que además vamos a potenciar todavía más, que es el parque más grande que hay en la zona metropolitana del Valle de México. Entonces, es una visión distinta. En los gobiernos del pasado, pues era la visión del negocio por el negocio en manos privadas. Y ahora, pues la visión es que es un aeropuerto del pueblo de México y de la nación, y que da perspectiva de futuro, no solamente para el propio aeropuerto, sino para la zona. Ahí en esa zona estamos pensando en uno de los polos de bienestar, ya lo vamos a informar en su momento, con cierta orientación, porque vamos a aprovechar las ventajas competitivas del AIFA como aeropuerto de carga. Entonces, es una muy buena noticia. Y en cuanto sobre el tema de… Muchas gracias. Con todo gusto. En general, consideramos que ha habido una muy importante participación del conjunto de países en el mundo. Podemos destacar Italia, que participa muy activamente con nosotros, no solamente en esta búsqueda de bienes que son patrimonio de los mexicanos. Estados Unidos ha cooperado con nosotros, Perú ha cooperado con nosotros, y yo creo que esto es consecuencia del fortalecimiento de la imagen de nuestro país y de los mexicanos, lo cual, como ha señalado nuestra presidenta insistentemente, y de lo cual nos debemos de sentir profundamente orgullosos, somos una gran nación. Y la recuperación de estos bienes contribuye sólidamente a esta imagen tan positiva que estamos generando y que está encabezando nuestra presidenta. Seguiremos contribuyendo en estas acciones. Decía hace un momento nuestra presidenta que va a Chihuahua para la restitución de algunas tierras. Nosotros también estamos colaborando en estas acciones porque necesitamos que esto se consolide, y es fundamental la recuperación de la imagen y el fortalecimiento de nuestros pueblos originarios. Estamos trabajando muy fuertemente junto con usted, ¿Tiene un aproximado de cuánto es el valor, no sé, se puede decir el valor económico de lo que se ha venido recuperando hasta la fecha? Bueno, en el comercio sí se les otorga un valor. Para nosotros no tienen valor. De hecho, nuestra propia legislación establece que son bienes alejados del comercio totalmente, porque entonces perderían ese sentido cultural que nos da sentido de dónde venimos, en dónde estamos parados y hacia dónde vamos. El camino que ha tomado hoy nuestro país considero que es el camino de la recuperación de nuestra gran nación. Entonces, establecer un monto no casa pues con los propósitos del gobierno federal. Se desvirtuaría lo que estaría diciendo entonces. Así es. Muchas gracias. Gracias, presidenta. Y rápidamente, en una segunda pregunta, doctora. Disculpe, presidenta. Tercera. Sobre el caso, bueno, ayer usted hicieron un anuncio de combatir lo que es la piratería, el contrabando, todas estas acciones, bueno, en el caso de proteger la industria textil mexicana. Hoy lo voy a trasladar un poquito más a la Ciudad de México. Se han venido dando una serie de presiones por parte de comerciantes que, bueno, por la acción que se realizó ahí en Izazaga, en donde también hubo un fuerte golpe a lo que fue a la piratería de países asiáticos.
Y bueno, algunos de estos comerciantes están haciendo bloqueos como forma de presión, ¿no? Algunos alegan que le están quitando sus fuentes de empleo, pero lo que no se está tocando de fondo es precisamente este combate a la piratería y a la protección de lo que es los verdaderos comerciantes, de la verdadera industria nacional. Entonces, preguntarle cómo se debe trabajar precisamente para, si bien es cierto, no afectar a los comerciantes, pero también de otro lado seguir protegiendo, en este caso, pues a la industria nacional de importaciones, de abuso en importaciones, de contrabando. O sea, realmente es una tarea complicada, titánica, pero que de alguna manera usted ha decidido, bueno, su gobierno ha decidido afrontarlo bien y, digamos, en beneficio de todos. Ayer hicimos 2 anuncios. Uno de los aranceles, particularmente para ciertos productos de la industria textil, que algunos medios hoy lo toman como si fuera un mensaje a China o no. A Trump incluso. Tiene que ver con la protección de la industria nacional. Es parte de lo que llamamos el Plan México, que lo vamos a presentar a principios de enero. Durante toda la campaña, particularmente en Guanajuato, en Jalisco, en la zona del Bajío, aunque no solamente, hay muchísimas empresas familiares, ni siquiera son las grandes empresas, o empresas familiares que tienen décadas trabajando la maquila de productos o haciendo sus propias marcas. Y tiene ya varios años que han venido cerrando por la entrada de productos que en realidad utilizan esquemas de, como ayer lo explicaba Marcelo, de facilidades para la exportación que en realidad no tienen ese fin. Entonces, la industria de exportación no tiene ciertos impuestos que se le colocan a la importación porque después tiene exportación. Esa característica, cuando en realidad no se exporta, sino que se vende en el país, pues está siendo una trampa, en realidad. ¿Y a quién afecta? Pues a todas estas empresas familiares que dan muchísimo empleo en la zona. Entonces, lo que ayer se hizo pues fue evitar esta trampa que se estaba utilizando, que en realidad, si ustedes lo ven, pues es una forma de corrupción. Y la otra fue este control que se está poniendo a los agentes aduanales, que hay agentes aduanales que hacen su trabajo, pero hay agentes aduanales que también aprovechan estos resquicios para pues utilizar formas de pago ilegal, vamos a llamarle así, para dar permisos. Entonces ahora se les hace corresponsables y al hacer este análisis pues se está viendo que hay agentes aduanales que no están cumpliendo. ¿Esto en qué va a repercutir? Pues va a repercutir en el fortalecimiento de estas industrias que perdieron mucho en la última década, vamos a decir, y por otro lado pues evitar la corrupción, en pocas palabras. Entonces eso es lo que se anunció el día de ayer, más allá de un tema en particular a productos asiáticos, que no es el tema, ¿no? Y por otro lado, lo que ayer ocurrió en la ciudad, en particular en Bellas Artes, y eso pues tiene otros objetivos por parte de la ciudad, ¿no? Perfecto. O sea, respalda las acciones que está haciendo Clara Burgada en este aspecto. Sí, pues está, digamos, ordenando y también… porque es muy importante, no se puede criminalizar al comercio en vía pública. O sea, son gente que se gana la vida. Entonces, lo que hay que hacer pues es un ordenamiento, de tal manera que se pueda convivir este comercio. Claro que todos queremos caminar hacia la formalización, pero las personas que se dedican a ello buscan una forma de vida. Entonces, hay que ordenar
No es un asunto de que están cometiendo un delito o algo así, sino sencillamente ordenar para que se pueda apreciar el patrimonio cultural de México, los peatones puedan caminar y al mismo tiempo pues que pueda haber mercancías que puedan ser utilizadas por mexicanos y mexicanas. Es un asunto de ordenamiento. Perfecto. Finalmente, y perdón, discúlpenme a todos. Nada más para preguntarle, el 24 y el 25 y el 30 y 31 va a haber mañanera porque como que hay una cierta confusión, entonces para ir viendo, sí, para preguntarle ¿cómo va a estar? Les vamos a dar vacaciones 24 y 25. ¿Cómo va a estar la mañanera? Entonces, Sí. 24 y 25 no vamos a tener, 26, 27, 28, Día de los Inocentes, 29 y 30 sí, 31 y primero no. Bien, Pueden tomar 2 días, 4 días de vacación. Adelante. Muchas gracias, presidenta. Muy buenos días. Olga Ojeda Lajud, corresponsal del Diario del Istmo y de Imagen de Veracruz. Señora presidenta, hemos visto diversos operativos en los que se va en contra de elementos de las policías y funcionarios por hechos ilícitos. Un ejemplo fue el operativo Enjambre, que dio como resultado un golpe importante al crimen organizado en el Estado de México, pero también hemos visto la detención de 92 policías en Chiapas y Veracruz. El pasado lunes se detuvo a 3 elementos de la Policía Estatal por delitos de desaparición forzada. Me gustaría saber si en estos casos tienen colaboración con los gobiernos de los estados y si esto forma parte de una estrategia integral de seguridad, de limpieza de las policías en el país. No se puede hablar de limpieza, no es una palabra, la verdad que bueno, a mí no me parece que sea la palabra correcta porque puede tener connotaciones de discriminación, de otro tipo. Aquí es el cumplimiento de la ley. Ahí donde se encuentra que hay colusión entre la autoridad y el crimen, pues se tiene que actuar. Y no es un asunto de que ahora es consigna de que se va a ir, sino sencillamente parte de las investigaciones que se hacen para disminuir violencia en los distintos lugares o territorios de nuestro país donde todavía existen altos niveles de violencia. Lo que queremos pues es un México en paz, eso es lo que buscamos. Entonces, ahí donde se encuentra por las investigaciones que se hacen, que hay colusión con la autoridad, pues tiene que actuarse. En algunos casos lo hacen las fiscalías estatales, de hecho en la mayoría de los casos lo han hecho las fiscalías estatales y ellos piden apoyo en todo caso a las fuerzas federales o en algunos casos se pide coordinación, colaboración a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana para hacer investigación, se apoya con ello y si hay investigaciones que resulten en ello, pues se hace la carpeta de investigación, se va a un juez, se pide la orden de aprehensión, si se otorga esta orden, pues entonces se procede. Entonces, es parte pues de las investigaciones que se hacen y ahí donde se encuentra que hay colusión con alguna autoridad, pues se actúa. Muy bien, presidenta, muchas gracias. Bueno, también le queríamos comentar, ya es un hecho lo de las elecciones de jueces, magistrados, magistradas. Me gustaría saber si hay posibilidades o qué llamado haría usted para no incurrir en prácticas que generan desencanto a los votantes, para verdaderamente involucrar, ¿no?, a la ciudadanía dentro de esta próxima elección de junio del 2025 y particularmente aquellos que vienen justamente con cargos públicos muy distintos a la carrera judicial. ¿Cómo que vienen con cargos públicos? Sí, o sea, que no se han dedicado específicamente a la carrera judicial o parte Bueno, hay del Poder muchos Judicial. candidatos o candidatas que no se han dedicado a la carrera judicial. Por eso, ¿cuál sería su mensaje hacia Pues que sean los honestos. ciudadanos? Pero a los que votan, como para que no Pues que haya información del día de la votación, eso lo puede hacer cualquier persona, mientras no orientes a la votación de una u otra persona, el llamar a votar el 1 de junio en esta elección histórica que se va a realizar, pues es muy importante. Y que las personas que van a
ejercer su derecho al voto, pues se informen de quiénes son los candidatos y candidatas, que se sepa cuál es su historial, cuál es su historia. Y sería muy bueno que los comités pues tuvieran lugares en donde se pusiera la historia de cada uno de los candidatos y candidatas. Son muchos, muchísimos que se van a elegir, se va a hacer por circuito. La elección, el INE tiene que informar cuál va a ser el procedimiento de elección, de acuerdo con lo que dice la Constitución, pero creo que entre todos y todas lo que tenemos que buscar pues es la honestidad. Sí, la formación, que haya buenos abogados y abogadas que vayan a realizar su trabajo, pero lo que buscamos es quitar el régimen de corrupción y privilegios y separar el poder económico del poder judicial, que no haya estos vínculos que están asociados a la protección pues de ciertos grupos. Entonces, eso es lo que se está buscando con la elección. Y estamos convencidos, o yo estoy convencida, de que el pueblo de México sabrá elegir. Muchas gracias. Una última pregunta, Presidenta. Se ha mencionado la posible incorporación del senador Miguel Ángel Yunes Márquez a Morena. Llega pues de que fue expulsado del PAN por votar a favor de la reforma judicial. Ha sido arropado por el presidente del Senado y por el presidente de la Jucopo. Sin embargo, la gobernadora Rocío Nale dijo no sentirse cómoda con ellos y que no está dispuesta a sentarse con él o su familia por la violencia de género que sufrió durante la última campaña. Presidenta, me gustaría saber su opinión, si usted cree que tendrían los Yunes abierta la puerta para integrarse a la Cuarta Transformación, o el pasado que tienen en Veracruz va a pesarles. Sí, lo que entiendo es que fue una decisión de ellos, y también se ha dicho que fue para quitarles las, iba a decir averiguaciones, las carpetas de investigación que llegaron a tener. Es una decisión de ellos haber votado en su momento a favor de la reforma al Poder Judicial. No hubo una negociación, hasta donde yo sé, de que iban a entrar o no a un partido político. Y en todo caso es una decisión que tiene que tomar pues la dirigencia de Morena, de si de acuerdo a los estatutos pudieran entrar o no a Morena. Pero no es que haya sido una, hasta donde yo conozco, una negociación en ese sentido. Es una decisión de ellos el haber votado por las propuestas que envió en su momento el presidente y que hemos estado enviando. Entonces, la decisión de si entran o no a Morena, pues le corresponde a la dirigencia. Pues le corresponde a la dirigencia, no voy a meterme yo en ese tema. Nosotros tenemos que cuidar siempre al movimiento del que venimos. A mí me toca ahora, desde el gobierno, que garantizar que no haya corrupción, que no regrese el régimen de privilegios, que quede perfectamente claro la separación del poder político y el poder económico. Me corresponde también gobernar con los principios del humanismo mexicano, estar cerca del pueblo siempre, saber que nuestra base, nuestro sustento es el pueblo de México y que haya honestidad, honradez para dar resultados y mucho amor al pueblo. Así fue mi consigna en la campaña, honestidad, resultados y amor al pueblo. Y eso es lo que a mí me corresponde desde el gobierno garantizar. A la dirigencia del partido le corresponde también lo mismo. Entonces, pues tienen que evaluar en este marco. Muchas gracias, presidente. Buenos días, Presidenta de la República, funcionarios, compañeros, compañeras. Sósimo Camacho, de Luces del Siglo. Presidenta, usted presentó hace unos días un programa educativo pues muy importante, la generación de 330,000 nuevos espacios de educación superior. Sin embargo, no vimos que en el propio programa se esté citando a las escuelas normales rurales. Si hay un modelo educativo en las antípodas de
el neoliberalismo, del modelo neoliberal, es el de las normales rurales por las características no solamente de gratuidad que tienen, sino porque albergan a los estudiantes más pobres de este país por principio. Fueron, como usted sabe, construidas bajo el esquema en su momento de educación socialista de Lázaro Cárdenas, y en estos momentos pues todavía siguen arrastrando muchos problemas derivados del modelo neoliberal que prácticamente las llevó a la inanición, casi incluso digamos hasta la extinción. No en vano ocurrió la desaparición de los 43 de Ayotzinapa en un contexto de represión, de acoso, de criminalización de la propia lucha estudiantil. En ese sentido, preguntarle, Presidenta, si están consideradas las escuelas normales rurales en este programa de apertura, incluso de mayores espacios. Usted ha citado a las nuevas universidades que está creando, pero también a las que ya existen, la propia universidad, el Tecnológico Nacional, el Politécnico. En ese sentido, ¿qué papel podrían jugar en este momento las normales rurales, cuando también hubo un proyecto, el sexenio anterior, que ya no se consolidó, de que se protegiera al normalismo rural desde la Constitución, por lo que significa para la alfabetización del México campesino, por un lado, y por otro, también algo que les preocupa a los normalistas rurales es precisamente que tengan la oportunidad de acceder a plazas de maestros una vez que egresen, como también había sido un compromiso desde la pasada administración y que solamente, me parece, se logró en 2 escuelas. Está pendiente la normal de Hidalgo, el MESHE, que lo hemos estado platicando en las reuniones con la coordinadora, que ya está el edificio y que tiene que cumplirse ese compromiso que se hizo en su momento con el presidente López Obrador, y lo vamos a cumplir. Y también pues la garantía de la permanencia de las normales rurales. En particular los 330 espacios que planteamos, más que en las normales rurales, está planteado en las universidades Benito Juárez, en la Universidad Nacional Rosario Castellanos, la Universidad de la Salud, el Tecnológico Nacional de México y el Instituto Politécnico Nacional, pero eso no quiere decir pues que no se trabaje también en las normales. Estamos trabajando en el esquema, yo propuse en los 100 puntos, porque es algo que se ha venido trabajando en las mesas con el CENTE y con la CENTE, de la modificación del UCICAM, que es la manera de ingresar. La reforma educativa planteaba incluso la permanencia evaluada a través del modelo de la reforma educativa. Eso se eliminó y cambiaron muchas cosas, tan es así que hoy están basificados prácticamente 1 millón de maestros de educación y maestras de educación básica. Entonces estamos trabajando para cambiar la UCICAM famosa, que es la manera de ingreso y evaluación de carrera. Hay quien plantea que no debería de existir en el tercero constitucional, hay quien plantea que sí, lo estamos evaluando, pero pues la idea de que se incorporen normalistas rurales. Vimos la posibilidad de que los egresados de educación, de profesores, de profesoras, de formación de profesores de las Benito Juárez ingresen ya también con plaza, o que tengan la capacidad, la posibilidad de ingresar con plaza a ser maestros y maestras de educación básica pública. Entonces está trabajando junto con el Magisterio Nacional para poderlo definir. Entiendo que ha habido alguna reunión de los normalistas rurales en las que estuvo presente también el secretario de Educación, Mario Delgado, con la Federación de Estudiantes Campesinos Socialistas de México, que es la que aglutina precisamente a todos los integrantes de estas normales. Ellos han solicitado también diálogo con usted. No ha habido un diálogo entre esta organización desde la época de Lázaro Cárdenas. Nada más preguntarle si usted estaría dispuesta a platicar con ellos. Pues yo creo que siempre estamos dispuestos a platicar con cualquier compañero, compañera, organización, pero creo que se están entendiendo con Mario. Entonces, vamos a esperar. Muy bien, gracias, Presidenta. En otra información, preguntarle si dentro de la perspectiva de su gobierno está a revisar algunos de los nombramientos que se hicieron con respecto de embajadores, por supuesto representantes de México en el mundo, y que se otorgaron a exgobernadores. En su momento, pues no se sabían datos o no se tenían datos que ahora ya se tienen.
Y en ese sentido, ejemplificarle con un caso, el de Carlos Joaquín González, exgobernador de Quintana Roo, quien, bueno, pues ahora se sabe después de los trabajos de la Auditoría Superior de la Federación que hay irregularidades por 7,000 millones de pesos en las cuentas del Estado y que además mucho de lo que se podía haber recuperado o investigar prescribió porque tampoco hubo acción en su momento de las propias autoridades. Hoy es embajador él en Canadá y pues tampoco lo vimos muy activo en la defensa, digamos, del país frente a estas declaraciones surgidas en Canadá que buscaban hasta dejar a México fuera del Tratado de Libre Comercio. En general, las observaciones de la auditoría tienen que demostrarse, primero viene la observación y luego viene la contestación de las autoridades correspondientes y en todo caso de quien estuvo participando en un gobierno. Entonces hay que esperar antes de a que termine pues el proceso de las observaciones y ver si realmente se confirman o no se confirman. Y por lo pronto pues sigue siendo embajador. Apenas estamos revisando el tema de las embajadas, consulados. Rutilio se fue, el exgobernador de Chiapas, a Miami y se nombraron otras 2 cónsules que vienen del Servicio Exterior Mexicano. Se ratificó un nombramiento que se había hecho, que había quedado pendiente en el Senado por parte del entonces presidente López Obrador, pero apenas estamos haciendo una revisión de nuestros embajadores y embajadoras. Y finalmente, Presidenta, se informó aquí acerca de la recuperación de bienes arqueológicos, pues un esfuerzo muy importante para repatriar estas, sobre todo piezas arqueológicas, y se dijo también quiénes son los países que han estado colaborando de manera muy cercana a México, destacándose el caso de Italia, pero también si nos pudieran decir qué países son los que están renuentes a colaborar, a entregar piezas arqueológicas. De manera desafortunada, piezas arqueológicas de México hay prácticamente en toda Europa y que de manera incluso masiva. Si tienen algún dato sobre qué países se niegan a participar en esta entrega de bienes hacia México. ¿Quiere comentar o no? ¿Sí? Gracias. Muchas gracias. No es precisamente una negación absoluta, pero sí ciertas actuaciones reticentes. Por la historia que tienen estas propias naciones, como es el caso de la Gran Bretaña, que a pesar de ello, bueno, hemos tenido colaboración con ellos, son muy rigurosos en el intercambio cultural, por obvias razones, pero hemos encontrado fórmulas que nos han permitido generar este intercambio con Gran Bretaña. Lo mismo sucede con Alemania. Alemania también es un país que nos apoya, pero tiene ciertas reglas que son muy estrictas, ¿no? Por esta tradición que tienen de acumulación de bienes, ¿verdad? Que de alguna forma, también hay que decirlo, hacen un trabajo de conservación muy importante, pero sus reglas son muy rígidas para los intercambios culturales. Nada más también en ese sentido, si se han… Gracias, muy amable. Nada más si en ese sentido se han detectado redes de tráfico de este tipo de bienes entre pues empresas precisamente privadas. Bueno, colaboramos con la Policía Cibernética para identificar a las compañías que ponen en venta bienes arqueológicos. En el momento en el cual detectamos que hay piezas mexicanas o presuntivamente mexicanas, arqueológicas o históricas, hacemos un procedimiento a través del cual nos apoya la Secretaría de Relaciones para evitar la venta de estos bienes arqueológicos o históricos y buscar la restitución de ellos. Ese es el trabajo que fundamentalmente estamos haciendo. ¿Alguna vez se recuperará este bien que en el ámbito popular pues es, digamos que es como un símbolo, que es el penacho de Moctezuma, y no porque sean mejor que otras piezas arqueológicas, pero bueno, en el ámbito popular siempre se tiene ese sentimiento de alguna vez recuperar el penacho de Moctezuma? Claro,
El bien cultural salió legalmente, no es producto del expolio, del robo, el saqueo, etcétera. Eso es muy complicado porque hubo una voluntad por parte de las autoridades o gobierno mexicano en su momento y permitió la salida. No obstante ello, tenemos una cooperación excelente. Recientemente fueron restauradoras mexicanas para llevar a cabo trabajos muy destacados en la restauración del penacho y que hicieron un trabajo ejemplar verdaderamente, y además se constituyeron nuestras restauradoras y restauradores mexicanos como uno de los mejores del mundo. La cooperación sigue y además, bueno, pues el gobierno mantiene en condiciones de, digamos, de excelencia climáticas, etcétera, y en esta cooperación nos invitan a trabajar con ellos en la restauración, porque además en arte plumario, pues México tiene una gran tradición y excelentes restauradoras, conservadoras. Muy amables, gracias. Muchas gracias. Gracias, presidente. A ver, pon el mapa de dónde se han repatriado, que presentó. Todavía faltan muchos. España sería muy bueno que enviara. El próximo año se conmemoran 700 años de la fundación de Tenochtitlan. Vamos a hacer muchas cosas relacionadas con los pueblos originarios de hoy y las culturas originarias. Durante todo el 2025. Y les voy a adelantar, lo vamos a presentar el lunes, tiene que aprobarlo el Congreso, ¿cómo le llaman? La permanente, la comisión permanente, pero queremos dedicarlo, así como cada año se dedica, este año es el de Felipe Carrillo Puerto, el próximo año lo vamos a dedicar a las mujeres indígenas. Está dedicado el 2025 a las mujeres indígenas. Y vamos a hacer pues varias actividades y trabajos relacionados también con la fundación de Tenochtitlan, porque es no solamente las mujeres de entonces, de las culturas originarias, sino también las de hoy. Es un llamado en contra del racismo, del clasismo. En la Ciudad de México, en su momento hicimos una encuesta con la Comisión contra la Discriminación, y en esta encuesta se preguntó ¿por qué se discrimina más? A través de una metodología. El primer lugar era el color de la piel. El segundo era origen de un pueblo originario indígena. Y el tercero era mujer. Entonces, las mujeres no blancas, vamos a ponerlo así, de un pueblo originario son las más discriminadas. Y por eso es una voz en contra de la discriminación a las mujeres indígenas. Por eso es así. Y además, también la historia poco habla sobre mujeres indígenas que jugaron un papel muy importante en la resistencia, por ejemplo, de Tenochtitlan. Entonces, lo vamos a dedicar a ello el próximo año. Aquí en la Ciudad de México también aprovecho, porque monumentos, nombres de calles, que por cierto hubo ahí una cuestión polémica, reflejan un sentimiento y una recuperación de la memoria histórica. Nosotros cambiamos, cuando fui jefa de gobierno, el nombre de Puente de Alvarado por México Tenochtitlan.
o del árbol o la plaza del árbol de la noche triste por la noche victoriosa, o la estación del metro que decía solamente Zócalo por Zócalo Tenochtitlan, y cambiamos también o aprovechamos el movimiento que se hizo de la estatua de Colón para su restauración, para que el Colón se fuera a otro espacio. Ahí estuvo José Alfonso de manera muy importante, y ahí después pues hubo un tema de a quién se dedicaba, y había grupos que hablaban de las mujeres en lucha, pero no por ello nosotros dijimos aquí tiene que haber una mujer indígena, porque son símbolos. O es un símbolo del descubrimiento de América y lo reconoces. No, América fue descubierta para los europeos, pero lo que hoy llamamos México tenía culturas milenarias. Y entonces ahí se puso la joven de Amajac, no exactamente en el mismo lugar de la glorieta, pero sí a un lado de la glorieta, que es un reconocimiento también a una joven que fue gobernante, o por lo menos presuntamente se supone que fue gobernante de la Huasteca. Entonces, por eso lo vamos a dedicar a las mujeres indígenas. Adelante, ¿quién iba a hablar acá? Yo. Muchas gracias, presidenta. Senyacen Flores, de Bloomberg Línea. Le quiero hacer una pregunta antes rápida sobre esta potencialización que quieren hacer del AIFA y la región. El sexenio del expresidente López Obrador había planteado o se estaba analizando la construcción de un parque industrial para instalar empresas de baterías de litio. ¿Sigue ese plan vigente? Estamos viendo si es ese. Hay varias opciones. Ahí cerca, no está exactamente, están, digamos, en Hidalgo. Hay un predio que es el predio que es propiedad del gobierno de Hidalgo, donde en su momento, en el primer debate del aeropuerto de Texcoco, cuando Fox era presidente, el entonces gobernador de Hidalgo decidió adquirir un predio muy importante en Tizayuca, porque había el debate de si el aeropuerto se ponía en Texcoco o en Tizayuca. Entonces se compró un predio en aquel momento que hoy pertenece al gobierno de Hidalgo y ellos tienen el objetivo de desarrollarlo. Hay varias opciones ahí. También está una opción de desarrollo de industria farmacéutica, por ejemplo. Entonces se está viendo dentro de lo que llamamos el Plan México las opciones para Hidalgo, pero particularmente hay que aprovechar pues la carga del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, y además que en esa zona, si se hace bien la explotación del agua de manera sustentable y se mantiene para Hidalgo en un proyecto integral, puede tener agua para poder hacer desarrollos ahí. Ok, presidenta, muchas gracias. Siguiendo con el tema de nombramientos, le quiero preguntar sobre uno de Banco de México, que la subgobernadora Irene Espinosa está por terminar su periodo el 31 en 10 días, y ya tiene listo el nombramiento para esta vacante. Sí, todavía no tenemos listo quién puede estar ahí. Estamos trabajándolo con el secretario de Hacienda, nos está ayudando, y pues vamos a buscar un buen perfil con una visión, claro, que conozca de finanzas, porque ese es tiene requisitos, pero con una visión que tenga que ver con la autonomía, sí, del Banco de México, pero una visión de desarrollo del país. ¿Se mantiene que va a ser mujer? Estamos en esas, esperemos que sí podamos encontrar. ¿Y se buscaría que fuera alguien de carrera de Banco de México o proveniente de Secretaría de Hacienda? Ya lo vamos a informar. ¿Pero sí lo mandaría el nombramiento antes del 31 de diciembre? No, hasta el próximo año. Pasando, sí. Ok. Una segunda pregunta, presidenta, es sobre el paquete económico. Finalmente ya está aprobado. En general fue bien recibido por el compromiso que está haciendo de reducir el déficit fiscal. Incluso Standard & Poor's hace una semana pues ratificó la perspectiva y la calificación. Sin embargo, las calificadoras, analistas, varias voces insisten en que es necesaria una reforma fiscal que
se necesita aumentar los ingresos. Preguntarle desde cuándo va a empezar a construir los consensos hacia una posible reforma fiscal en 2025. Antes de pensar en una reforma fiscal, porque, a ver, si aumentáramos el IVA, que cosa que no vamos a hacer nunca, porque es el impuesto más regresivo que hay, las calificadoras estarían aplaudiendo, porque también tienen una visión. Nosotros, antes de pensar en una reforma fiscal, todavía sabemos que hay muchas oportunidades de ingreso. Fíjense, este año, a ver si lo presentamos el lunes, el ingreso está casi 6% arriba en términos reales. Estamos hablando de que este año ingresaron a la tesorería más de 400,000 millones de pesos respecto al 2023. Y no hubo reforma fiscal. Es decir, se sigue trabajando para que se paguen los impuestos que se tengan que pagar y erradicar cualquier corrupción y privilegios. Entonces, todavía hay muchas áreas de oportunidad, vamos a ponerlo así, de mayores ingresos. Y lo vamos a trabajar así primero antes de pensar en una reforma fiscal. Es una visión que nosotros hemos planteado, que en esencia es la economía moral, erradicar la corrupción. Entonces, vamos a seguir trabajando en ello. El presidente López Obrador avanzó muchísimo, pero todavía vamos a avanzar más. Ya en el 19 constitucional, las factureras ya es delito con prisión preventiva oficiosa. Todavía, aunque ha disminuido mucho, todavía hay facturación falsa. Entonces hay que entrar a eso, hay que entrar al tema de las aduanas, que lo hemos platicado aquí varias veces, y la propia simplificación en el pago de impuestos que beneficia a todos también da más ingresos. Entonces estamos trabajando en todo ello antes de estar pensando en una reforma fiscal. 2025 entonces no habría una reforma fiscal. Digo, todavía no empieza el año, pero no habría, no está. No, pues se presentó la ley de ingresos, que en todo caso ahí debería de haberse planteado. En 2025 se construiría el consenso hacia una reforma fiscal y que entrara en vigor 2026, ¿no? No estamos pensando en eso. Y primero hay que seguir en esta tarea antes de pensar aumentar tasas de impuestos. Por lo pronto no lo estamos considerando. No me levanto porque estorbo aquí las cámaras. Gracias, Presidenta. Buenos días a los funcionarios que acompañan en esta conferencia. Presidenta, tengo una pregunta. Hoy va, bueno, dos le voy a hacer. Hoy va a Chihuahua. Quisiera que me pudiera aclarar. La administración pasada, el presidente también fue con los rarámuris a entregarle grandes extensiones de tierra y, por supuesto, el tema del agua, que pues es principal para cualquier ser humano y está establecido en el cuarto constitucional de nuestra Carta Magna. En ese sentido, quisiera saber si los terrenos que hoy va usted a entregar con los títulos de propiedad son adicionales de su gobierno o forman parte de lo que fue el proyecto del presidente. Viene trabajándose desde antes, pero no se había entregado. Donde se entregó una gran cantidad de tierra fue con los yaquis. Okay. Y sigue el plan de justicia. No es que con esto se cierre. Y vamos a hacer más planes de justicia para todos los pueblos. También vamos a informar ya en enero, porque por primera vez los pueblos originarios van a recibir un presupuesto propio. Vamos a iniciar con algo pequeño y después lo vamos a ir incrementando, que es parte de la reforma al segundo constitucional. Correcto. En Chihuahua, el alcalde Marco Bonilla es el segundo cártel inmobiliario que, digamos, existe en el país, después de Jorge Romero aquí en la Ciudad de México. Se ha dedicado a entregar, obviamente, permisos a diestra y siniestra para construir edificios, departamentos, y aquí el grave problema es el agua, Presidenta, donde
Desde mi punto de vista, creo que su proyecto de plan hídrico será un plan transaccional de su gobierno para que todos los mexicanos tengamos agua y suficiente. ¿Qué haría su gobierno, qué está planeando su gobierno para combatir estos cárteles inmobiliarios que además pues, pululan por donde quiera? En el Estado de México hay muchos que no, en este momento no va a mencionar, pero ¿cuál es el proyecto de su gobierno para combatir estos cárteles inmobiliarios? Que además pues, los lideran los panistas y la oposición, y bueno, pues entonces, si son muy puros, pues entonces que demuestre lo contrario. Ahí donde haya irregularidades, pues ahí se va a investigar. Eso, las irregularidades tienen que ver con fraudes, en algunos casos son delitos del fuero común que tienen que ver con las fiscalías estatales y en otros casos, pues delitos del fuero federal que tienen que ver con la Fiscalía General de la República. Pero si hay denuncias, pues que se presenten para poder hacer la investigación. Porque en efecto el que se permita violar el uso de suelo, que en esencia es eso, a partir de corrupción, a eso fue lo que se le llamó cártel inmobiliario en la Ciudad de México, pues tiene que pararse por el desarrollo del país y porque hay que erradicar la corrupción en cualquier lugar donde se encuentre. Entonces, ahí donde haya denuncias, pues se hace la investigación. En Chihuahua hay otros temas relacionados con el agua, no solamente en las zonas urbanas, y ese es parte del proceso de regularización que está haciendo la Comisión Nacional del Agua, que ya tiene avances. Se han hecho investigaciones a través de la revisión de las concesiones, de la base de datos de concesiones, pues se están encontrando irregularidades. Ahí se va a checar en territorio y sea que se clausure o se llama al diálogo para decir cómo se puede resolver. Pero en Chihuahua hay muchos pozos, por ejemplo, que no tienen permiso, sobre todo para la zona agrícola. Y ahí lo que hay que hacer pues es trabajar con quien tiene estos pozos, ver si son necesarios, si no son necesarios, pero que en todo caso se regularice lo que se tenga que regularizar y aquello que no se pueda regularizar, pues que se evite la explotación del agua de manera ilegal. Claro, una última pregunta, Presidenta. Hablando del tema de las factureras, en Hidalgo sé de muchas empresas que siguen practicando el tema de entregar facturas falsas. Eso ya es un delito federal, como usted lo especificó, y está establecido en la Constitución con las reformas que se han emprendido en su gobierno. El tema del outsourcing también se combatió durante el gobierno del presidente y obviamente en el de usted pues no se permite. En el tema ese del outsourcing, yo quisiera preguntarle de Raúl Beiruti Sánchez, que el mejor conocido como el rey del outsourcing, que bueno, pues evadió impuestos de ICR, el IVA, y hoy se encuentra prófugo. Hay una investigación en la Fiscalía General de la República. Yo no sé si su gobierno sigue con este tema o qué va a pasar con él, porque además este hombre empresario pues también prestaba servicios a múltiples empresas que pues les manifestaba o les ayudaba con los pagos al SAT. Entonces, hoy estas empresas están metidas en un vericueto porque este empresario, que con su despacho nunca reportó al SAT todas las retenciones que se les detiene a los empleados cuando se trabajan en empresas, y están metidas en un grave problema con el SAT, pero en realidad el problema lo generó este hombre, es el rey del outsourcing. ¿Qué va a pasar con estos personajes, Presidenta, que creen que yéndose del país, pues ya están limpios, se purifican y después regresan al México que vivimos como si no hubiesen hecho nada? Algunas de las empresas de esta persona fueron presentadas las denuncias ante el juez, de nuevo el Poder Judicial, y no procedieron. Sigue de todas maneras la Fiscalía, hay una mesa de trabajo entre el SAT y la Fiscalía General de la República, y más ahora que es un delito federal y que tiene prisión preventiva oficiosa,
pues se va a seguir investigando a todas las factureras, porque todos tenemos que pagar impuestos. Esa es una parte de la responsabilidad como ciudadano. Y hay leyes que establecen cuántos impuestos debes pagar, de acuerdo con tus ingresos y de acuerdo con el giro mercantil que tengas si eres una persona moral. Entonces debe ser sancionado aquel que utiliza una forma de defraudar a los mexicanos y a las mexicanas, porque no es al fisco. Es el país. Y al pueblo de México, porque los recursos públicos de los impuestos pues son para regresarlos al pueblo, con obras de infraestructura para el desarrollo del país o con programas de bienestar o con el cumplimiento de los grandes derechos, la educación, la salud, el acceso a la vivienda. Ese es el objetivo del presupuesto público, orientado a una visión de por el bien de todos, primero los pobres. Esa es la visión de la Cuarta Transformación, pero todos tenemos que pagar impuestos. Aquel que defraude al fisco no es al fisco, no es al gobierno, es al pueblo, es a la nación. Entonces, estas investigaciones siguen y por eso también es importante la transformación del Poder Judicial, porque hay muchos jueces que cuando se trata de estos temas, pues aceptan amparos a diestra y siniestra. Entonces, no porque no deba existir el amparo, debe existir, pero no para que sea para garantizar privilegios Y esas y en empresas, contra de la ley. perdón, presidente, y estas empresas que tienen problema aún con el SAT, no porque no hayan querido pagar, sino que confiaron en este rey del outsourcing y al final pues los defraudó. ¿Cómo colaborar con ellas o qué se hará con esas empresas que son deudoras, pero digamos no tienen la culpa, sino que confiaron en un tercero que también los defraudó? Pues tienen que acercarse al SAT y además hay que ver pues la responsabilidad también. Claro. Porque una empresa cuando factura, pues también sabe a qué factura, ¿verdad? Sí. Porque si vas a comprar, eres una oficina y vas a comprar papel, pues tienes una factura de alguien que vende papel. O lápices. O lápices, o computadoras, o pagas tu conexión a internet, o no sé, lo que tenga que ver, la luz. Entonces, si compraste, ¿a quién le compraste el papel? Entonces, por eso, en todo caso, pues tienen que acercarse al SAT. Recuerden que ya no se pueden condonar impuestos, es constitucional. Nadie puede condonar impuestos. Lo que hay son esquemas que permiten que haya programas de pago, que pueda haber disminución de los intereses y otros esquemas a partir de acuerdos legales que tiene el Servicio de Administración Tributaria. Ok, gracias, presidenta. Perdón por no presentarme. Marco Antonio Olvera, del Diario Digital Hidalgo News. Gracias. Muchas gracias, presidenta. Yaret Arciniega, de Revista Fortuna. En el tema del pago de impuestos, presidenta, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores multó a Banco Azteca con 1.7 millones de pesos por no informar a los inversionistas del mercado de valores que compró acciones de su controlador Electra. Así, este 27 de diciembre se reunirá la Asamblea de Electra para cancelar su registro como emisora. Saldrá del mercado de valores luego de un periodo de poca información y conflictos con sus acreedores en el mercado de valores. Incluso algunos de estos acreedores están llamando a una demanda colectiva por supuesta manipulación en el precio de los títulos. Mientras tanto, la Secretaría de Hacienda dio a conocer que solo tenemos 140 emisoras. Este tipo de casos como el de Electra ¿no representa un mal precedente para la nueva ley del mercado de valores, que pretende simplificar la participación de las compañías para que tengan acceso a recursos y que puedan invertir y generar empleos? Pues es una decisión de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores.
son decisiones que toman a partir de sus propios análisis técnicos. Entonces, pues es una decisión de ellos. Presidenta, en otro tema, ante la COFEPRIS, la empresa de productos hospitalarios filial de Grupo PISA, investigada hasta donde se nos ha informado por su posible responsabilidad en la contaminación de soluciones de nutrición parenteral total que causó la muerte de 17 bebés, registra al menos desde 2017 varias suspensiones en su operación en el marco del artículo 411 de la Ley General de Salud, que establece que las autoridades sanitarias pueden ordenar la inmediata suspensión de trabajos o servicios cuando se ponga en peligro la salud de las personas. Sin embargo, en Revista Fortuna hemos publicado que en un informe de la Auditoría Superior de la Federación se advirtió que esta misma empresa ha desarrollado también en los últimos años una gran penetración en los contratos del IMSS. La alerta sanitaria provocada por la contaminación de la bacteria Klebsiella oxytoca concluyó este 16 de diciembre. La pregunta es, Presidenta, si bien el doctor Krsenovich ha asegurado que el sector salud retomará la actividad de las centrales de mezclas, ¿qué podemos esperar de la COFEPRIS en cuanto al papel de los verificadores que son responsables de vigilar la operación de estas empresas? Porque también tenemos información de que exfuncionarios de la misma COFEPRIS, aplicando otra vez la puerta giratoria, pues ahora colaboran con este tipo de compañías. Bueno, yo creo que en COFEPRIS Alejandro Schwartz hizo un trabajo excepcional, limpió mucho de corrupción esa institución, de la cual dependen muchos temas, y ahora la directora pues está haciendo un buen trabajo. En cuanto a la empresa, pues tienen que venir las sanciones administrativas y las sanciones penales, porque provocó pues la muerte de pequeñitos. Entonces, ahí está llevando la Fiscalía del Estado de México esta investigación y está muy cerca el área jurídica de Secretaría de Salud, y al mismo tiempo la revisión que ahora está haciendo la COFEPRIS de las centrales de mezcla de esta y de otras empresas. El IMSS, por ejemplo, ya ha avanzado en sus propias centrales de mezcla, que ya muy pronto van a estar listas. ¿Qué quiere decir centrales de mezcla? Hay medicamentos que requieren, que no vienen, o sea, que de lo que se compone, pues tienen que ser mezclados a partir de cierta característica para poder generar un medicamento. Por ejemplo, los medicamentos contra el cáncer requieren centrales de mezcla. Entonces, lo que se hizo durante todo el periodo neoliberal es que se acabaron las centrales de mezcla públicas y entonces se compraba los medicamentos a una empresa que mezclaba, ni siquiera que producía los medicamentos, sino que mezclaba. Y entonces se fue monopolizando la venta de estos medicamentos a aquellos que tenían centrales de mezcla. Entonces, ahora COFEPRIS está analizando esas centrales de mezcla para que cumplan, porque tienen que tener por ciertos requisitos sanitarios. Ahí donde encuentre que hay problemas, pues evidentemente tiene que suspenderse, y además pues está haciendo la investigación más profunda, en particular sobre este caso. Por último, Presidenta, sobre el tema del AIFA, que ha sido reconocido como uno de los aeropuertos más hermosos del mundo, el turismo está creciendo a doble dígito, a tasas del 15%. Pero ayer Ecatepec, que es una de las principales vías de acceso o la principal vía de acceso a esta zona, se paralizó en cuanto a la circulación, porque trabajadores del organismo Zapase, encargado del mantenimiento de agua y drenaje, demandaban el pago de sueldos atrasados. ¿Cuál es el mensaje para la alcaldesa Azucena Cisneros en Ecatepec, que recibirá un municipio en estas condiciones, en donde además las calles fueron abandonadas durante gobiernos priistas, incluso con el último gobierno del partido Morena, que dejó abandonadas las máquinas para pavimentar muchas avenidas? ¿No merecen los pobladores de esta zona mejores servicios públicos y con ello una mejor calidad de vida, Presidenta? Bueno, hay que revisar lo que mencionas, ¿no? Ya se resolvió afortunadamente el tema de Ecatepec,
Así pasa también pasa en otros lugares y evidentemente pues tiene que atenderse. Ahora recuerden que vamos a hacer un programa integral para el oriente del Estado de México. Quien está encargado, les platico, a quien nombré de responsable de este proyecto es a Germán Martínez, que antes era el director de la CONAGUA. Él va a estar encargado de la integralidad de este proyecto y está participando la secretaria de Gobernación, que se han estado reuniendo con los alcaldes que van a entrar en el 2025, con la gobernadora y su equipo, para hacer un programa integral de mejoramiento urbano de la zona oriente del Estado de México. La zona oriente, estamos hablando principalmente de los municipios urbanos, porque también tiene municipios rurales, estamos hablando de la intervención en los municipios urbanos. Esta zona, pues, durante muchos años se caracterizó por el clientelismo político de los gobiernos priistas, que no hacían nada durante sus gobiernos y después, o hacían poco, y después venía pues la compra del voto, ¿no? Pero también tiene que ver con que creció de una manera muy desordenada toda esta zona. En la Ciudad de México había menos oferta de vivienda y también pues una saturación de la propia ciudad, y se promovió principalmente durante el periodo de Salinas el crecimiento de la zona oriente, Chalco, Chimalhuacán, por cierto, en muchas zonas por eso se llama solidaridad, en muchas zonas con problemas de inundaciones, por eso Chalco es un problema en donde creció Chalco, porque tiene muchísimos problemas históricos de inundaciones que ya se están atendiendo desde el gobierno del presidente y nosotros le vamos a dar más. Pero ahí viven más de 10 millones de personas, viven más personas en el oriente de la Ciudad de México, en estos municipios, que en la Ciudad de México. La Ciudad de México tiene 9.2 millones de habitantes y esta zona, dependiendo de cuántos municipios tome uno en cuenta, pues puede ser de 10 a 12 millones de habitantes. Y a veces el recurso del propio municipio no alcanza, aunque tienen a veces presupuestos importantes, no alcanza para poder resolver pues problemas de un rezago histórico muy importante. Entonces ahora el objetivo es que se pongan los recursos de los municipios, los recursos del Estado de México y los recursos federales en un programa integral de planeación pues de más largo plazo. ¿Qué vamos a atender? Agua, acceso al agua potable, drenaje, saneamiento, iluminación, vialidad, pavimentación, movilidad. Entonces es un programa integral de desarrollo urbano que pues va a permitir ir mejorando cada vez más la calidad de vida y disminuir también la pobreza. Es una de las zonas que concentra la mayor pobreza urbana del país. Entonces es uno de los grandes proyectos, o quizá el principal proyecto que vamos a desarrollar en conjunto con la maestra Delfina y los nuevos presidentes y presidentas municipales en el Estado de México. Pues es decisión de ellos. La verdad es que yo creo que es mejor poner nombre de recuperar la memoria histórica de México. Pero bueno, si así le quisieron poner, pues también es decisión de ellos. Buenos días, presidenta. José Manuel Fuentes, de Capital 21, el corazón de la capital. Preguntarle sobre el tema, bueno, ahorita que se mencionaba la COFEPRIS, realizó un estudio y, bueno… muchas felicidades a Capital 21, que sacó unos premios, por ahí andan, a ver si los ponen. Felicidades a Alonso, que fue director de Capital 21, ahora es director de Canal 22. Ayer le dieron 2 premios de series que se hicieron con muy poquitos recursos y que fueron premiadas el día de ayer, a ver si los tienen por ahí. Adelante. Muchas gracias, presidenta. Y bueno, preguntarle sobre este estudio de la COFEPRIS que realizó sobre las playas, ahorita que está el tema pues turístico. Los resultados arrojaron que de las 289, 283 son adecuadas. Sin embargo, 6 lugares no son aptos pues, para
los visitantes, preguntarle qué opinión le merece este estudio y qué va a hacer pues su gobierno para seguir pues checando este tipo de playas que pues mostraron que pues tienen todavía riesgos para los visitantes. ¿Cuáles son las playas que...? Aquí las tengo, una de ellas es Baja California, que es Playas Rosarito 1 en Rosarito y Tijuana, así como en la playa de Tijuana 1 en Tijuana. Bueno, ahí se está haciendo una planta de tratamiento, si lo recuerdan. La está haciendo la Secretaría de la Defensa Nacional, deberá estar lista en quizá el primer semestre del próximo año. Se requieren también acciones adicionales. Estuvimos ahí cuando estuve recientemente en Baja California con la gobernadora. Fuimos a visitar el avance de la planta de tratamiento. Tiene que terminarse y acciones adicionales para que se pueda utilizar esa playa. Bueno, porque también, en Guerrero… Acapulco, recuerden que en la bahía de Acapulco, uno de los programas más importantes de este año y del próximo es el saneamiento. Ahí hay varias plantas de tratamiento, fíjense, es otro de los casos, que los municipios a veces no tienen suficiente recurso para poder pagar ni siquiera la electricidad de las plantas de tratamiento y viene una caída de las plantas. Entonces, estamos trabajando para mejorar las plantas de tratamiento, un programa integral de saneamiento de Acapulco y al mismo tiempo, pues, un programa de trabajo junto con el municipio para poder garantizar la operación de las plantas. Y bueno, como mi siguiente pregunta, ahorita que mencionaba lo de los medios públicos, y le agradecemos la felicitación, Presidenta, preguntarle cómo se van a fortalecer los medios públicos en su administración. Están trabajando, ahí están. Televisión de América Latina, premios tal, ganador 2024, categoría Identidad en Pantalla. Esto es TV Pública, Capital 21, México. Y creo que tiene otro, ¿verdad? Serie documental, Los Hijos del Maíz. Es una serie preciosa esa. Debe estar ahí en el portal de Capital 21. Y también Televisión de América Latina. Muchas felicidades. Están trabajando coordinadamente. Por supuesto, cada canal tiene su característica, su orientación, las radios también, pero la idea es trabajar en red. Ellos lo están haciendo. Repito, lo dije el otro día, las televisiones públicas no son televisiones gubernamentales, no es de propaganda gubernamental. Tiene que ver con una visión distinta y de participación de la sociedad también. Entonces, están trabajando en mejorar los noticieros, mejorar los programas de debate y también en la parte cultural y de esparcimiento que tiene que tener cualquiera de estos canales, y están trabajando en red también con muchos canales públicos de los estados. Esperemos porque los invitamos en enero a que vengan a platicar cuál es la nueva visión de los canales públicos, de la televisión pública, la radio pública, de incorporación pues de muchas actividades. Vamos a hacer un esfuerzo especial para poderlos equipar, para que puedan tener… Se hizo un esfuerzo muy importante para poner las antenas en el gobierno del presidente López Obrador para que tuvieran más cobertura, y ahora vamos a hacer un esfuerzo poco a poco para poder equipar para su producción, que pues permita también darle más calidad a los programas y que tengan ellos, porque no se requieren a veces muchos recursos, la capacidad de crear y desarrollar sus propios programas. Por ejemplo, algunas de las cápsulas que se hacen aquí que presentamos es con apoyo de Canal 14 o de Canal 11, que tienen sus propias producciones. Y finalmente, Presidenta, preguntarle cómo van las obras de la estación observatorio del tren interurbano México-Toluca y si ya se tiene una fecha para la inauguración de todo el proyecto. Muchas gracias. Sí, le decimos también a Jesús que venga. Se está apoyando al gobierno de la ciudad porque quedó el proyecto en el gobierno de la ciudad
y falta todavía una parte de… Hay un video muy bonito que vi en las redes del tren insurgente de un niño que dice, esto es como volar. Está muy bonito, a ver si de casualidad lo entré. No te lo envié, pero a ver si de casualidad lo ven por ahí. Falta una parte para llegar a observatorio, va avanzando el proyecto. En observatorio pues tiene que combinarse con la línea 1 del metro, toda la estación, y es además un desarrollo integral. Y faltan ahí algunos, falta un puente también, que es un puente colgante, que se está haciendo antes de la entrada de la cuarta sección de Chapultepec, lo que antes era industria militar. Y faltan ahí, pero se sigue trabajando. Muchas gracias. Sí. Adelante, la última. Gracias, presidenta. Buenos días. La última por hoy. Citlali Guerrero, de Bajo Palabra. Antes que nada, le quiero dar las gracias por el regalo que nos dio el día miércoles con el himno al migrante. O sea, tenía años que no sentía el orgullo de ser mexicana. De verdad, muchísimas gracias por eso. Y bueno, también preguntarle, hace algunas semanas usted anunció una inversión de 8,000 millones de pesos para proyectos de alto impacto en Acapulco por la recuperación del huracán Otis y del huracán John. Preguntarle si en estos proyectos usted tiene considerado a las zonas arqueológicas de Palmasola y de 5 de Mayo en la Sabana, ya que ha sido como una intención siempre ofrecer como ese sitio como un atractivo para los visitantes de Acapulco, pero por diversas razones pues nunca se ha podido concretar. Entonces preguntarle si lo tiene considerado en estos proyectos. Sí, se está trabajando con el INAH para ver cómo recuperamos. Por cierto, se ha recuperado bastante el turismo en Acapulco. Se está atendiendo el tema de seguridad, el tema de agua, y hay mucho interés por la reunión que tuvimos también de diversas inversiones privadas también en Acapulco vinculada con la inversión pública. Y sí, pues tenemos que incorporar esta parte también de recuperación arqueológica. Muchas gracias, presidente. Una segunda pregunta. Usted el 20 de noviembre aquí pidió a los pobladores de los municipios de Costa Chica que pudieran llamar de manera directa porque no fueron censados por el huracán John. Tal vez estos que no fueron censados se debió a un error humano de los servidores de la nación. Entonces, a la fecha no ha habido ninguna respuesta. Preguntarle, presidenta, si usted tiene considerado hacer el censo para el próximo año o definitivamente esos pobladores que ya no fueron censados, tal vez por un error de los servidores de la nación, pues ya no tendrán el derecho a ser censados y a recibir el apoyo para la recuperación de sus viviendas. Sí, tiene que ser de manera individual, porque el tiempo del censo ya se cumplió. Entonces ya no vamos a censar casa por casa. Eso ya se hizo. Si en algún caso no estaba, por ejemplo, la persona en la vivienda, pues se buscan los mecanismos para que pueda conocerse la información. Y si todavía queda alguna persona, pues repito, que puedan llamar a la línea y que puedan tener respuesta. Y buscamos la manera de, si hubo alguna falla, pues que se recupere. Pero ya censo como tal ya no se va a desarrollar. Pero ya llamaron y no han tenido respuesta. ¿Cuándo usted cree que le van a responder? Viene principios de enero Ariadna a hablar sobre todos los temas de los programas de bienestar y vamos a pedirle una nota ahora que nos diga a cuántas personas se ha atendido que han llamado a la línea de bienestar que piden pues el apoyo porque no fueron censadas. Gracias, presidenta. Una última pregunta, presidenta. En noviembre se detuvo al capitán retirado Germán Reyes por el supuesto involucramiento en el asesinato de Alejandro Arcos Catalán, presidente de Chilpancingo. El secretario de Seguridad Pública, Omar García, dio a conocer que el capitán retirado es parte del grupo criminal de Los Ardillos. Preguntarle si en su gobierno hay una investigación más amplia, a más profundidad, para saber si otros miembros
del ejército mexicano están involucrados en el crimen organizado en Guerrero, sobre todo por esta historia claroscura que ha tenido el ejército en el estado de Guerrero. O sea, preguntarse… ¿Cómo que claroscura? Pues porque hay veces que el ejército ha actuado en contra del pueblo de Guerrero. Bueno, pero pues, eso fue… sí. Estamos hablando de la historia de… Pero preguntarle, porque no podemos soslayar que Germán Reyes es parte del ejército mexicano. Sí, pero una cosa es que haya un elemento. O si es un caso aislado, o si hay una investigación más profunda. Una cosa es un elemento de las Fuerzas Armadas que haya estado involucrado en un acto ilícito, y ahí pues es cero impunidad igual que en otros casos. Y otra cosa es que la institución como tal, es muy distinto. No es que sea la institución que esté involucrada, sino que hay elementos, igual que en la policía. Te puedo decir, en la Ciudad de México se detuvo a 300 policías en su momento, cuando fui jefa de gobierno, más de 300, que estaban involucrados con el crimen organizado o habían cometido graves actos de corrupción. Eso no quería decir que el equipo que dirigía la policía de la Ciudad de México estuviera involucrada. El caso es similar. Si hay un elemento que participó en algún acto ilícito, pues tiene que hacerse la investigación de las propias fuerzas y del Ministerio Público, y un juez tiene que ordenar su detención si hay las suficientes pruebas. Pero es muy distinto a que la institución como tal esté involucrada. Entonces sí es importante que se haga la diferencia. Ahora, en el caso de los grupos delictivos, que son muchos que actúan en Guerrero, siguen las investigaciones. Y si hay servidores públicos, sean de las Fuerzas Armadas, sean presidentes municipales, sean policías municipales o algún otro funcionario, porque no se les puede decir servidor, porque el servidor público es el que está al servicio del pueblo, sino un delincuente que esté ocupando algún cargo de funcionario público, pues tiene que actuarse. Pero tiene que haber pruebas también, pero es distinto a que sea la institución el que esté involucrado. Sí, lo vimos hoy en el Gabinete de Seguridad. Vamos a pedir que vengan, pues que haya un comunicado, a ver si se puede. El objetivo era trasladar a dos reos, dos personas privadas de la libertad a otro penal, y al hacer el operativo pues encontraron armas en el penal y ahí hubo esta circunstancia de enfrentamiento. Pero tiene que darse toda la información. El propio gobierno de Tabasco, vimos hoy en el video, estuvo presente para dar información a las personas que algún familiar está privado de su libertad, para que se dé toda la información, y se está haciendo la investigación también para ver si fue correcto el operativo y por qué se encontraban armas dentro del penal. Pues eso es lo que se está investigando. Se está investigando, porque se está investigando por qué fue esto, el propio operativo que se hizo por parte de las autoridades estatales y con apoyo de fuerzas federales. Entonces se está investigando y se tiene que dar toda la información. Y si hay alguna colusión también. El trabajo de pacificación, ¿por qué es eso? De pacificación y de cumplimiento de la ley, pues es un trabajo permanente. Y ahí donde ocurren estas situaciones, pues tiene que hacerse una investigación, como en otras.
¿Listo? Mira, sí lo encontraste. A ver. ¿Qué te parece este tren? Está muy bonito, puede volar. Puede volar. ¿Puede volar? ¿Y ya te había subido un tren antes? No, nunca, es la primera vez. Es la primera vez que te subes a un rack. ¡Ay, qué padre! Oye, ¿qué dijiste hace ratito? Dijiste algo, es que esto es un... ¿Es un sueño? ¿Por qué te parece un sueño? No sé, porque siento como que no... Siento que estoy en un sueño porque no puedo creer que estoy en un sueño. Bueno, con el permiso de la familia, pero es público, está ahí en TikTok y es algo, pues, la verdad, muy hermoso. Vamos a Suave Patria.